Lo que te voy a contar a continuación espero que te ayude a evitar errores que yo tuve y también que evites cometer errores que el personal de salud, como los médicos, algunos compañeros de enfermería cometen a diario y obviamente provocan algún problema incluso más personal. ¿Ok? Entonces espero que esta historia que te voy a contar te ayude mucho y que te pueda, sí, ayudar prácticamente para que no cometas este error. Me encontraba en el servicio de urgencias. Sabes muy bien que este servicio es un servicio donde estás corriendo mucho, sobre todo cuando tienes una gran demanda de pacientes. Urgencias, como ya te he dicho en muchos videos, se va a dividir en áreas. Vamos a tener ya pacientes dentro de urgencias que están en observación, pero a partir de este servicio existe el ingreso de pacientes, ya sea por una consulta o ya sea por una patología de acuerdo al diagnóstico que se requiera alguna intervención. Entonces, el hacer un ingreso en urgencias no es difícil, pero a una gran demanda es horrible, ¿ok? Nunca había experimentado tanto estrés como este día que te voy a contar. Pero antes de todo eso, déjame también decirte, como ya había estado en este servicio días anteriores, una semana, 2 semanas anterior, nunca me había tocado una demanda de pacientes como este miércoles que acaba de pasar, no, como este miércoles de la historia que te voy a contar y que pues desgraciadamente hubo un problema entre un médico y conmigo, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con esta historia. Yo ingreso al servicio a las 2 de la tarde. Mi servicio en práctica es de 2 de la tarde a 7 de la noche. Muchas veces, sobre todo en este servicio, no respetaba el horario. ¿Qué quiere decir? Que si salía a las 7, a veces por esta demanda o estos ingresos o el tratar con estos pacientes que están en observación, llegas a salir 7:30, 7:45 más o menos. Entonces, sí son servicios que abarcan más del tiempo que tú deberías de estar. De hecho, muchos adscritos y muchas enfermeras nos decían oigan, ya son las 7, ya váyanse y déjenos el trabajo. Pero este mismo día justamente había una gran demanda. Entonces yo inicio a las 2 de la tarde estando en urgencias y de las 2 de la tarde a las 5 de la tarde aproximadamente no había ingresos, es decir, no llegaban pacientes y si llegaban los pacientes pasaban a consulta externa y se iban de alta simplemente. Sí teníamos también pacientes en observación, pero esa es otra área de urgencias. Donde yo me encontraba es triage. Triage es el área donde ingresan todos y tú mediante una semaforización identificas cuál es el más grave y cuál no es el más grave. Entonces, a partir de la gravedad de cómo venga el paciente, es el nivel de atención y es la prioridad de atención. Al menos así lo manejamos en México. En este hospital manejaba 3 colores en semaforización: el color blanco, el color rojo y el color naranja. Hay otros hospitales que te manejan incluso hasta 5 colores, que es el verde, el azul, el rojo, el amarillo, naranja, etc. Todo hospital va a tener su protocolo, pero pues yo estaba en triage y pues sí necesitábamos evaluar cada paciente de acuerdo a su gravedad. Pero este día no había ingresos, realmente estaba tranquilo. Justamente esa es la palabra que hasta ese día yo pensé que no tenía importancia dentro de los servicios. Cuando tú mencionas que el día o el servicio está tranquilo, normal, no hay nada que hacer, o haces referencia a que prácticamente todo está totalmente desierto, vacío, estás aplicando psicología inversa para que te lleguen un chingo de pacientes y prácticamente la demanda sea mucha. Como te dije, en urgencias hacer un ingreso no es difícil, pero no es lo mismo hacer un ingreso a hacer en total 6, 7, 10 ingresos. Y eso que 10 ingresos, muchas enfermeras y ustedes que me están viendo me van a decir: Toño, estás muy lejos de lo que te ha tocado. Bueno, este miércoles yo dije, este día va a estar totalmente tranquilo, vamos a estar a toda madre y todo eso. Son las 5 de la tarde, a las 5:30, haz de cuenta que yo apliqué esa psicología, nos cayeron muchos pacientes por ingreso y dirás, bueno, pacientes que llegan a consulta y se van, como tú dices. No, ingreso literalmente para poderlos mandar a algún servicio, y el ingreso a los pacientes es tan demandante en ese día que prácticamente yo me separé de la enfermera que me estaba acompañando en las prácticas y pues me tuve que también afletar a hacer ingresos con los pacientes. No está mal,
no es malo. Para eso yo me entrené 2 semanas antes en ese servicio para saber cómo hacer un ingreso, cómo realizarlo, qué material ocupar. Entonces, hasta eso, por el lado bueno, estuvo muy bien, porque las 2 semanas anteriores sí pude como tal entrenarme un poquito para poder realizar un ingreso, pero no me entrené para poder realizar aproximadamente 2 o 3 ingresos al mismo tiempo. Ahí, ¿quiénes estábamos? Únicamente había una enfermera adscrita y había una pasante de enfermería y tu servilleta. Entonces, entre los 3 prácticamente triage se llenó. Y te estoy hablando de triage hospitalización dentro, porque también teníamos pacientes en consulta externa. En consulta externa teníamos 2 pacientes y teníamos 4 adentro llenos. Es decir, 6 ingresos que en ese momento pues prácticamente sí es demanda para al menos una enfermera adscrita. Te repito, adscrita porque nosotros íbamos en plan de pasante y practicante, pero aquí es como muchas ocasiones y como en muchos hospitales, aunque seas practicante y pasante, te tiene que tocar pues los golpes también con esto. Entonces, aunque te duela mucho, te tienes que separar de la adscrita para poderte dividir el trabajo entre los 3 y realizar como tal los ingresos. Es aquí donde empieza el estrés. Empezamos a trabajar bajo estrés. Empiezan a llegar pacientes por consulta externa. Me acuerdo un paciente que llegaba justamente por anemia. De hecho, esta anemia que prácticamente es asintomática. Obviamente, si nosotros medimos signos vitales, observamos al paciente mediante valoración, sí podemos observar alguna palidez en tegumentos, palidez en mucosas. Él refería un poco de mareo, pero hasta cierto sentido era asintomática. Entonces llegó a urgencias, lo llevó su esposa para poder checarlo. ¿Y qué crees? Tenía una anemia severa. Se necesitaba una transfusión. Entonces el paciente, pues como tenía anemia, teníamos que ver por qué venía la anemia, ¿no? Bueno, es la chamba del médico. Y estaba en que tenía una hemorragia gastrointestinal, es decir, que tenía sangrado dentro del estómago, en alguna parte del sistema digestivo, o posiblemente por alguna patología adyacente. Entonces el paciente pues se tiene que quedar. Luego vamos a tener a un paciente que desgraciadamente fue atropellado. Entonces el paciente tenía una fractura a nivel de tibia y peroné, me acuerdo que era del pie derecho. Luego enfrente de este paciente teníamos a otra paciente que ingresó por ambulancia porque tenía el diagnóstico de diabetes mellitus, pero no tenía un tratamiento farmacológico y llegó con diabetes mellitus descompensada. Entonces ya sabrás, tenía una hiperglicemia hasta arriba, la paciente tenía terapia de hemodiálisis, la paciente venía con una presión arterial inestable, venía hipertensiva, ya tenía un Glasgow de unos 12, 13 aproximadamente. Era la paciente que realmente por prioridad es la que teníamos que atender, porque al menos estos 2 pacientes pues ya tenían un tratamiento, ya tenían todo ello y pues ya estaba manejándose dolor con el paciente que tenía la fractura. Entonces esta paciente está acá, del lado de enfrente del paciente que tenía la fractura porque lo atropellaron, y pues estábamos atendiendo ahí. Luego llega una ambulancia y llega un chico como de mi edad más o menos, unos 23, 24 años, que tuvo un accidente porque él trabajaba en una carnicería. Tuvo un accidente con un objeto dentro que se ocupa de una carnicería para cortar carne. Tuvo un accidente y pues el chico se lesionó, se autolesionó, pero por un accidente. Llega este paciente como tal y está esperando a que una de las camas se libere y obviamente colocarlo e ingresarlo. Pero luego llega otro paciente atrás de él en una ambulancia que viene posiblemente con un infarto agudo al miocardio, es decir, que el paciente probablemente, y digo probable porque sí ya no lo supe, que venía con dolor torácico, venía con dolor irradiado a mandíbula, dolor hacia la extremidad izquierda, que esto es sintomatología común de un infarto. Ahora, eso es lo que estaba ingresando a través de las ambulancias. Tenemos atrás ingresos de 2 pacientes, un paciente pediátrico que se cayó, me acuerdo muy bien, y otro paciente que no es pediátrico, tenía como unos 17 y 18 años. 17 todavía se considera pediátrico, ¿no? Pero aquí en este hospital arriba de 16 ya se consideraba adulto. En puntos de que llega a consulta externa porque también el chico tenía un dolor torácico,
pero el chico estaba bien en signos vitales y pues ahí sí ya no vi el diagnóstico, pero lo primero que observas es que a lo mejor tiene estrés o tiene ansiedad o algo por el estilo. Entonces nos empezaron a caer pacientes de todos lados y aquí sí no puedes ir con la enfermera de oiga, me ayuda, no. Aquí es divídete porque no sabes cómo va a salir todo esto. Empezamos a trabajar todo ello, empiezan las 5:30, dan las 6, dan 6:30, dan las 7 y todavía seguíamos ingresando a estos pacientes. Yo me acuerdo que el paciente de la fractura, que lo atropellaron, pasó a imagenología y pasó a cirugía general, es decir, pues para poder atender lo que es la fractura. El paciente de la anemia le estaban transfundiendo y pasó a observación a otra sala de urgencias. Entonces ya se liberaron 2 espacios y ahora teníamos que ingresar, obviamente, al paciente que tuvo un accidente en su trabajo en la carnicería y al paciente con posible infarto agudo al miocardio. Entonces, nuevamente, volver a realizar todo, empezar a canalizar, empezar a canular, a colocar el equipo, el metricet, medicamentos, que si lo tenemos que enviar a imagenología, que si tenemos que enviarlo a otro servicio, el comunicarte con otro servicio, el abrir la hoja del expediente electrónico. Así nos lo llevamos de las 5:30 a las 7. Esto me acuerdo muy bien. Me acuerdo muy bien porque estábamos batallando mucho con la paciente que estaba enfrente del paciente que tenía la fractura, la paciente con diabetes mellitus inestable. Esta paciente sí estábamos batallando mucho. ¿Por qué? Porque la paciente era un poco gordita, un poquito gordita. Se le dificulta primeramente canular, es decir, colocar un dispositivo venoso, un catéter venoso. Se dificulta mucho. Se dificulta mucho el tomar los laboratorios justamente de este catéter. Entonces con ella es con la que más nos tardamos. Ahora, muy importante aquí resaltar, los médicos ya entregan tratamiento farmacológico desde que los valoran obviamente para poderlos ahora sí ingresar y colocarle medicamento. Todos ya tenían medicamento, menos esta paciente que teníamos una dificultad para poderle colocar un acceso venoso periférico y sin acceso venoso periférico no queda y la paciente no tenía criterios para poderle colocar un catéter venoso central, por ejemplo que tuviera problemas en la piel, que necesitara minas. No, para nada. Entonces, con esta paciente nos retrasamos en el tratamiento farmacológico. Total, llegan 7:10, 7:15 y es cuando la enfermera coloca el catéter venoso periférico. Lo coloca y al momento que lo coloca, ahora sí tienes que irte a ver qué medicamentos le tienes que pasar. Entonces yo estoy observando en todos los medicamentos, porque yo soy el encargado de administrar esos medicamentos, tenía que la insulina, ¿no? Su esquema de insulina, teníamos nifedipino, que ese es un antihipertensivo, teníamos otros tipos de antihipertensivos, teníamos, creo me parece, omeprazol, o sea, teníamos varios fármacos, pero había uno en específico que fue que desató todo el problema. ¿Cuál fue? Pues... ¿cuál fue el fármaco? Tenía 80 miligramos de furosemida. Y tú sabes muy bien que el furosemida se tiene que pasar así, en bolo, sin diluir, así, en bolo. ¿Para qué? Para que este fármaco me ayude principalmente a bajar la presión arterial mediante la eliminación del exceso de agua o volumen que tiene en el plasma sanguíneo. Esto me va a ayudar a que el riñón trabaje y pues el paciente vaya más al baño. Pero como esta paciente prácticamente estaba en cama, no se podía mover, pues obviamente no iba a poder ir al baño. ¿Qué necesitas para poder colocar este tipo de medicamentos que son diuréticos y que el paciente va a ir al baño pero no va a poder ir al baño? Necesitas colocarle una sonda Foley, ¿ok? Entonces, antes de todo eso le tienes que colocar la sonda Foley y pues imagínate, la paciente todavía está gorda, le tienes que colocar todavía la sonda Foley. Pero yo dije, mira, este hospital cobra hasta porque respires allá adentro. En serio, es un poquito caro, un poquitito caro. Entonces dije, si yo pido material para sonda Foley, yo sé que se va a necesitar, pero ¿qué pasa si de repente lo pido y después ya por órdenes médicas o por indicaciones médicas o por indicaciones de la propia enfermera me dice no coloques sonda y ya la abrí y el paciente tiene... Entonces dije, lo ideal aquí es, aunque suene estúpido,
aunque te veas muy estúpido yendo, pero pregunta. Entonces ahí fue donde dije, pues voy a tener que preguntar. O sea, yo sé que tengo que colocar la sonda Foley, sí, tengo que ministrar este tipo de diuréticos. Entonces, pues voy a preguntar si le puedo colocar una sonda Foley o no. Entonces voy con el médico y yo le digo, oiga, tenemos esta paciente, shala, con ID, shala, y usted le colocó, bueno, lo que es la furosemida. ¿Le podemos colocar la sonda Foley? Y el médico me dijo, nunca me dijo sí, nunca me dijo no. Este es el problema de la falta de comunicación y el problema de no ser directo, más bien. Me dijo el médico, si la paciente orina, sí. Si no orina, no. Pregúntale a tu paciente. Entonces dije, ok, qué bueno que yo no intercedí antes por valoración mía. Ok, voy a preguntar y pues mira, preguntando se llega a Roma. Entonces voy con la paciente y le medio hablo y le digo, oiga señora, tal, con su nombre completo y una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que fue al baño en este día? Y la paciente me dijo, te lo juro. Yo no voy al baño. Y dije, mira, a lo mejor porque tiene un cateterismo o tiene una diálisis peritoneal, no sé, o sea, era tanto el estrés que yo dije, ok. El médico me dijo que si la paciente no orina, pues no le debo de colocar una sonda Foley. Lógico. La paciente me está diciendo que no ha orinado y que no orina. Entonces, pues no le coloco la sonda Foley. Aceptas indicaciones y estás totalmente de acuerdo. Ministro, la furo se mide y al poco rato, de hecho el paciente no había ido, no le había ganado el baño, llega el médico y empieza a gritar. ¿Quién no le puso la sonda Foley a la paciente? Y yo me le acerqué. Y así con los dos del mundo yo le dije, oiga, ¿sabe qué? O sea, yo no se la puse porque usted me dijo que si la paciente no orina, no necesita sonda Foley. Y el médico me dice, tu paciente me acaba de decir que sí orina. Entonces yo voy y le pregunto a la paciente, señora, ¿usted micciona, orina, va al baño? ¿Cuándo fue la última vez que fue al baño? Y ahí es donde me contradice. La paciente me dice, sí hago del baño. O sea, anteriormente me dijo que no, ahora me dijo que sí. Entonces, aquí es donde entra mi error. Aquí si yo hubiera escuchado al paciente y rectificado de que tuviera un catéter de diálisis peritoneal, que tuviera un catéter ya sonda Foley instalado, o sea, si yo hubiera valorado, indagado más al fondo con una exploración física, hubiera determinado perfectamente que el paciente, a pesar de que mi hijo no orinó, sí orina y necesita una sonda Foley para poder vaciar la vejiga porque el diurético me está eliminando mucha diuresis, mucha orina. Entonces ahí fue donde dije, ya la regué. Entonces el médico, pues obviamente, estrés de muchos pacientes, ahí mismo me grita. No es posible que estén dejando a este estudiante solo. No es posible que no estés viendo, que tú preguntes y le creas al paciente. Debes... Entonces yo no dije nada, dije, sí, la cagué. La regué. Totalmente. Y ya después el médico dijo, no quiero hablar con ningún estudiante. Y se fue. Y se echó a correr. Bueno, no se echó a correr, se fue. Entonces la enfermera no dijo nada, o sea, la adscrita no dijo nada, pero estaba un poquito de mi lado porque ella está de testigo que la paciente sí dijo, no orino. Ella me dijo, no te quedes parado, colócale la sonda Foley. Te estoy hablando que eso era ya 7:30, 7:40. Entonces voy, le coloco la sonda Foley. Afortunadamente lo hago a la primera, a pesar de que este tipo de pacientes que tengan mucha voluminosidad llega a ser algo pesado. Y se colocó la sonda Foley a la primera, pero estaba yo enojadísimo porque pues me gritó. Y aquí es a donde yo voy. Error número 1 que yo cometí. No indagué lo suficiente, ni valoré lo suficiente para poder colocar una sonda Foley o no. Primeramente por el miedo de que la vaya a regar. Segundo, porque quise cerciorarme de que en verdad voy a realizar una técnica adecuada para el paciente adecuado, para la situación adecuada. Tercero, por creerle al paciente, observando que su estado de conciencia no está de todo bien, según Glasgow. No está en un 15 puntos, tenía un 12, 13 puntos. Eso no es un estado de conciencia alerta. Entonces,
También, tonto yo. Pero sí te puedo decir de la otra parte que el médico no tuvo la forma de decirte, o bueno, de decirme que estuvo mal, que debo de poner más atención y que debo de valorar más. Y obviamente entre esas habladas me dijo que debo de perder un poco el miedo para poder reaccionar a este tipo de situaciones porque estamos en urgencias. Luego en un rato más me dijo la enfermera que no había ningún problema en que yo instalara la sonda Foley, ya que es urgencias. La puede necesitar o no la puede necesitar, pero como es urgencias, hay que colocarla. ¿Para qué? Para poder evitar un accidente más adelante. Afortunadamente no hubo ningún accidente, pero aquí es a donde yo voy. Primer lugar, esos errores que yo tuve, no los tengas tú. ¿Ok? Estate seguro y valora desde un principio si requiere o no. Y si estás en este tipo de servicios, hazlo. Porque de alguna otra manera le va a ayudar al paciente, porque son urgencias. Pero si eres por parte del médico, ten la educación de saberte expresar porque estás en el ámbito profesional y no le puedes estar gritando a todo el mundo como si fuera tu amigo, como si fuera tu compañero o algo por el estilo, porque en primera somos dos completamente extraños y obviamente lo hacen en frente de pacientes. Yo me enojé porque gritó, porque no me gusta que alcen la voz. Sin embargo, yo sé que tuve un error y ese error prácticamente pesó más en decir sí la regué a ponerme a discutir con el médico que no tiene ningún caso ni tampoco tiene la forma. Entonces, aquí es donde debes de ponerte en estos dos lugares. No cometas este error de no valorar y no actuar por miedo a que pueda pasar algo, un efecto secundario, efecto adverso, sobre todo en estos servicios, y asegúrate que con tu valoración y exploración física sí lo requieren y aparte con la situación farmacológica. Y por otro lado, ten la educación para poderte comunicar y tener una comunicación efectiva entre el personal de salud que no o que altere el trabajo entre los enfermeros y los médicos. Desgraciadamente este médico pues no tiene como tal estas bases o esta educación, pero ya es una cuestión de él, es una cuestión ya más personal. Su estrés, su caos hizo prácticamente gritarme a mí y gritarle a la enfermera de que no quería hablar conmigo. Pero obviamente este personal de salud, este médico, pues sí tiene que trabajar en su psicología, en su educación, a poderse mantener con profesionalidad y evitar este tipo de actos, ¿me entiendes? Entonces, por estos dos lados tienes una enseñanza. Todo esto me pasó prácticamente en prácticas hospitalarias. Espero que te haya gustado el video, que hayas aprendido algo de todo esto y pues dime si te ha pasado algo similar acá abajo en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido. Suscríbete, te dejo todos estos videos acá y nos vemos en otra historia, porque tengo muchas que te tengo que contar para que tú puedas evitar estos errores y también puedas enfrentarte a estos errores y mejorarlos. Cuídate mucho y nos vemos a la próxima.